para toda Venezuela. Así es, amén. Igual para usted. Vamos a comenzar el día de hoy hablando sobre este reglamento aprobado de la Alianza Democrática para las candidaturas de estas elecciones llamadas mega elecciones del 21 de noviembre. ¿De qué se trata este reglamento y además cómo va a ser respetado y llevado a cabo? Bueno, el reglamento que se aprobó la semana pasada no es el de selección de candidatos, es el reglamento de funcionamiento Así es. de la Alianza Democrática, de sus reuniones ordinarias, extraordinarias, en fin, del funcionamiento, cómo normar el debate, las discusiones, el proceso de votación a la hora que haya que votar alguna decisión. Sin embargo, por supuesto, el espíritu en la Alianza Democrática es que las decisiones las tomemos por consenso, pero a la hora que sea necesario tomar una decisión donde haya criterios distintos, bueno, también se norma el tema de la votación. Ahora estamos trabajando en el otro reglamento que aspiramos máximo en 10 días pueda estar sometido a consideración de la plenaria y bueno, aprobado o con las observaciones que haya lugar, pero que máximo en 10, 12 días puede estar aprobado. ¿De qué se trata este reglamento que se está discutiendo? Este sí es el de la selección de candidatos. Como lo hemos dicho desde el principio, en la Alianza Democrática aspiramos a elegir todos los candidatos por consenso a los distintos cargos de elección popular en el país. Recordemos pues que hay gobernadores, alcaldes, legisladores regionales y concejales, y que en el marco del consenso de todas estas organizaciones políticas que hasta hoy estamos integrando la alianza y que aspiramos incluso puedan ser más, porque nosotros en búsqueda de la unidad superior pues no limitamos la posibilidad, todo lo contrario, la estamos trabajando, la estamos buscando, de que la alianza democrática pueda crecer o de que como alianza lleguemos a acuerdos con otros sectores de la oposición venezolana. Por ahora, ¿cuáles son los partidos políticos que conforman esta alianza? Bueno, mira, hasta ahora, incluso en la reunión de la votación la semana pasada para la aprobación del reglamento, fueron 23 organizaciones políticas. Estamos allí entre 23, 25 organizaciones políticas. Y cuando te hablo de la cantidad entre una y otra es porque algunas organizaciones, digamos que van de manera intermitente a las reuniones, pero que sin embargo aún mantienen y aspiramos que sea así su disposición de seguir formando parte de la Alianza Democrática. ¿Qué diferencia hay entre elegir un candidato para estas elecciones en consenso o por primaria? Vemos un Partido Socialista Unido de Venezuela en donde elige sus candidatos por primaria y vemos una alianza democrática opositora que espera elegir candidatos por consensos. Bueno, mira, las primarias, primero que hay que definir y dejar claro que no hay ningún método infalible en la selección de candidatos. Nosotros en la oposición venezolana hemos tenido candidatos que han sido electos por primaria y han perdido, hemos tenido candidatos que han sido electos por consenso y han ganado, y a la inversa también, o sea que no hay un método infalible. Lo importante es el liderazgo de esos candidatos, y el liderazgo de los candidatos puede reflejarse en unas primarias, por supuesto, pero también si hay madurez política, si hay disposición, si hay desprendimiento, si hay precisamente el reconocimiento de los distintos factores políticos, también allí queda en evidencia el liderazgo. Las primarias en muchos casos dejan algunas heridas profundas que en un proceso corto como el que ya estamos apenas, hoy es 20 de julio, estamos a 4 meses de las elecciones, a veces no terminan de sanarse, el gasto, por supuesto, los recursos que hay que invertir en un proceso de primaria para competir entre nosotros mismos. Entonces, bueno, luego hay que competir precisamente contra el verdadero adversario político que son los candidatos del oficialismo. Entonces, en virtud de todo esto, hemos privilegiado el mecanismo del consenso para que de esta manera puedan ser seleccionados los candidatos. Además, estamos a 3 días de la fecha establecida para que la Comisión Técnica de la Unión Europea pueda levantar este informe. ¿Qué información usted maneja con respecto a esto? ¿Se va a respetar esto de el 23, la retirada de esta comisión técnica o se esperan más reuniones con ellas? Nosotros precisamente ayer, en mi caso particular, estuve en una reunión con la delegación técnico-electoral. Tuvimos el Comité Operativo de la Alianza Democrática. Bueno, por supuesto ellos están en ese proceso de recopilación de toda la información, de evaluación del diagnóstico, para, como dicen ellos, pues evaluar la utilidad de la observación internacional de la Unión Europea y, por supuesto, la factibilidad. Y sí, al final, pues es recomendable la observación internacional. Nosotros, por supuesto, le pedimos a la Unión Europea como a la comunidad internacional en general que puedan delegar
enviar estas misiones de observación, porque sin duda alguna generaría mayor confianza en el electorado y fortaleceríamos la ruta, la única ruta que definitivamente hay para solventar, para dirimir las diferencias entre los venezolanos, que es la ruta electoral. Nosotros ayer entonces le solicitamos a la Unión Europea que en esa evaluación que están haciendo, pues hagan todo lo posible ya en la decisión que vayan a tomar de poder enviar esa misión de observación. Obviamente, ellos tienen algunos estándares, algunos parámetros que utilizan, no para Venezuela, sino internacional, que el gobierno venezolano debe darles, debe proporcionarles para que ellos puedan enviar su misión de observación. Entonces, ojalá haya de parte y parte esas consideraciones y esas concesiones para que esa misión de observación internacional pueda estar el 21, no el 21 de noviembre, antes del 21 de noviembre, porque la idea es que la observación no es el día de las elecciones nada más, es observación incluso de la campaña electoral, como se lo decíamos nosotros ayer, porque gran parte de las irregularidades que ocurren en los procesos electorales en Venezuela ocurren es en la campaña electoral, el ventajismo oficial, el uso de recursos del Estado, e incluso la desproporción en los medios de comunicación del Estado, y eso es durante la campaña electoral. Obviamente el día de las elecciones, bueno, ocurren otra serie de cosas que evidentemente es necesaria la observación internacional, pero como también lo decíamos ayer, y esto ya un poco pues en el tema de lo que nos compete a nosotros, más allá de la observación, que repetimos, es fundamental y que nosotros de la Alianza Democrática la solicitamos, la exhortamos a la comunidad internacional a que envíen estas misiones de observación, es también lo que hagamos nosotros como Alianza Democrática y también la participación de la gente. Puede haber observación internacional, mucha, media, en fin, pero es necesario la organización electoral nuestra, que puedan haber testigos de mesa en todas las mesas de votación, los testigos de mesa comprometidos con la Alianza Democrática y obviamente la participación del electorado. Si la participación es baja y además de eso nosotros no garantizamos la presencia de nuestros testigos, pues ninguna observación va a ser un milagro en cuanto al resultado que aspiramos los venezolanos. Vamos a hacer una pausa. Nos habla sobre la corresponsabilidad y queremos seguir hablando sobre eso en la próxima parte. Además, si Miguel Ponente va a poner su nombre en estas elecciones del 21 de noviembre, eso me lo responde a regreso. Perfecto. Miguel Ponente nos seguirá acompañando, secretario nacional de Primero Venezuela, miembro de la Alianza Democrática. Recuerden las redes sociales, @primerapágina, etiqueta Primera Página. Ya volvemos. 20 de julio del año 2021, conversando con Miguel Ponente, secretario nacional de Primero Venezuela. Y yo le preguntaba antes de irnos a la pausa si Miguel Ponente va a colocar su nombre para esta selección de consenso en la Alianza Democrática para alguno de los cargos populares a elegir este 21 de noviembre. Bueno, nuestro nombre está a la disposición del partido y por supuesto de la Alianza Democrática en el tema de Yaracuy. Sin embargo, pues será la decisión que se tome al final. Ahí tenemos una opción indiscutible, la de nuestro presidente del partido, el diputado Luis Parra, pero de igual manera pues hay otros nombres en el Estado que bien pudiesen representar a todos estos sectores de oposición y de la Alianza Democrática en función de rescatar la gobernación del Estado de Yaracuy y lograr la transformación del Estado, como hoy hace falta en todo el país, porque sin duda alguna no es un tema exclusivo de nuestro estado de Yaracuy, es un tema de todas las regiones del país que están lamentablemente afectadas por gobiernos incapaces, ineficientes, no solo el gobierno nacional, sino que cuando vemos el accionar de los gobiernos regionales y de los gobiernos municipales, pues es hasta peor. Incluso allí es donde se profundiza el tema del control político, del control social, de la ineficiencia, del manejo inescrupuloso de los recursos, de las irregularidades, bueno, en todo esto que además pues afecta a la sociedad venezolana. Con respecto al estado de Yaracuy, en este momento, ¿cuáles son los mayores desafíos y dificultades que están atravesando y además cuáles son esas soluciones que ustedes proponen también desde el Partido Nacional de Primero Venezuela? Bueno, fíjate que hace unos años atrás quizás uno podía hablar de los problemas propios del Estado. Yaracuy es un estado agropecuario, con potencialidad agropecuaria, pues así se caracteriza, y eso es una de las cosas que indudablemente desde el gobierno regional hay que abordar, el tema de cómo nuevamente consolidar la producción agropecuaria en el estado. Hoy los productores de Yaracuy ni siquiera tienen acceso
a sus parcelas, a sus tierras, a sus fincas, por el tema de la vialidad agrícola, por el tema de la inseguridad. Pero entonces a esto le sumamos problemas nuevos, relativamente nuevos, que no son los tradicionales, sino el tema de la gasolina, del gasoil. Le quería preguntar eso, el gasoil, porque recordemos que también se había anunciado un plan de 60 días para la recuperación de este sector y además para poderlo distribuir para aquellos productores. Yaracuy Claro. ha tenido beneficios. ¿Cómo está ahorita con el No, gasoil? todo lo contrario, por eso te decía, entonces, además de estos problemas que ya son coyunturales de hace algún tiempo, lo que decía, el tema de la vialidad agrícola en pésimas condiciones, el tema de la inseguridad en las vías rurales y en las vías agrícolas, pues ahora tenemos que sumarle el asunto de la gasolina y el gasoil para tener acceso a los productores a sus propias tierras, pero también para sacar la producción y para la distribución. Eso es un problema que se ha venido agravando. Bueno, y además de eso, pues los problemas que afectan al país, el tema de la electricidad, el tema del agua, que es un tema que ha estado presente en el estado de Yaracuy durante décadas y que lamentablemente no ha habido desde hace años un plan integral verdadero para buscarle solución a este grave problema del agua. Nosotros en Yaracuy hemos dicho que, bueno, cuando no llueve no hay agua y cuando llueve tampoco, porque entonces cuando llueve empieza el problema de que llega el agua mezclada con la tierra, con la arena y entonces afecta los equipos de la hidrológica y entonces tampoco hay el suministro de agua. O sea que es un karma para los yaracuyanos el problema del agua. Usted nos está hablando sobre la eficiencia del combustible en nuestro país y esto también tiene que ver con la industria petrolera nacional. Justamente cuando vemos www.globovision.com vemos un titular relacionado de una información que ya se ha venido dando a conocer desde hace unos días y dice que Venezuela ratifica su compromiso con el acuerdo de garantizar la estabilidad del mercado petrolero. Esto lo ha dicho el vicepresidente del sector económico, Tarek El Aissami, a través de su cuenta de la red social de Twitter y ha dicho que también para finales de este año 2021 se espera la recuperación económica petrolera en Venezuela. ¿Usted cree que esto pueda ser viable? Bueno, la recuperación económica, no solo petrolera, sino el tema de la recuperación económica creo que es un titular de todos los fines de año y de todos los principios de año durante años. El gobierno nacional nos ha venido diciendo lo mismo desde hace mucho tiempo y lamentablemente no hay esa recuperación económica. En el tema petrolero, pues es evidente la destrucción de nuestra principal industria petrolera, que además era orgullo del país a nivel mundial y que hoy, pues desde hace ya algunos años está totalmente destruida, producto de la incapacidad, producto de la ineficiencia, de la corrupción, con una situación con el tema del combustible, que es cierto, las sanciones han agravado la situación, la han exacerbado, pero no puede echársele la culpa solamente al tema de las sanciones. Todos sabemos que es un proceso, lamentablemente, que se dio durante todos estos años. En estos días leíamos la posibilidad de la extradición de quien sin duda alguna fue el responsable directo de esa situación, de Rafael Ramírez, aquella frase célebre, tristemente célebre, de que PDVSA era roja rojita, y bueno, y lo que terminó siendo fue rojo rojito, pero en el saldo de la producción petrolera. Un tema que incluso nuestros diputados que están al frente del Partido Primero Venezuela, Parra, Brito, fueron a Europa hace 2 años a hacer esa denuncia y que ojalá eso termine produciéndose porque creemos que es importante que pueda haber justicia. En la medida que vaya existiendo justicia, quizás este tipo de casos como el que vimos de la destrucción de PDVSA puedan ir desapareciendo en el ejercicio del gobierno venezolano. También le quería preguntar sobre el método 7+7. Este fin de semana se anunció de que podía existir la posibilidad de eliminarlo. Luego el presidente de la República, a través de su cuenta de Twitter, publicó un audio diciendo que se iba a consultar a través del sistema Patria. Ya se arrojó un resultado, 62% aproximadamente, diciendo de que sí está de acuerdo con la eliminación del 7+7, otros indicando de que se debe mantener. ¿Qué cree usted que puede ser lo más provechoso para el país con respecto a la pandemia y el COVID y la economía en general? Sin duda alguna que lo primero es la conciencia ciudadana. Eso es lo fundamental, que pueda existir conciencia en cada uno de nosotros, el que tiene algún tipo de síntomas, bueno, aislarse, aún sin tener síntomas, y tener el uso, así como estamos nosotros aquí, con el tapaboca, con la máscara, el lavado de las manos. Yo creo que eso es lo fundamental y lamentablemente eso no lo estamos viendo en gran parte del país. Vemos establecimientos comerciales
bueno, repleto de personas. El transporte público, yo diría que el tema del transporte público incluso es hasta de manera obligada por el déficit, la escasez que existe de transporte público, pero bueno, allí hay que tomar medidas. El 7+7 creo que es momento de irlo levantando. Nosotros compartimos esa tesis de poder irlo levantando y si no, por lo menos ir atenuando algunas cosas. En la reunión de la Comisión de Diálogo, por ejemplo, se planteaba el tema de las alcabalas, por ejemplo. Eso es un tema que sin duda alguna el gobierno debe ir revisando. Ya por allí anunciaron algo sobre eso, posterior a la reunión de la Comisión de Diálogo, pero es indiscutible que las alcabalas en este año y 4 meses de pandemia, con el tema de exigir salvoconducto y todas estas cosas, pues han incrementado esas irregularidades que ocurren en las alcabalas en todo el país. Queremos agradecer su presencia el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, gracias a todos ustedes. Miguel Ponente nos estuvo acompañando, secretario nacional del Partido Primero Venezuela. Gracias a ustedes por la sintonía. Vamos a una pausa. Regreso. Nuestra compañera Rosa Colmenares recibirá a nuestra segunda invitada de la mañana de hoy. Así que los invitamos a seguir interactuando con nosotros a través de las redes sociales por @primerapagina.